Si piensas en un Mercedes de toda la vida, piensas en una berlina o piensas en un coupé. En el año 2024 este es el único coupé que Mercedes vende. Es el Mercedes CLE y hemos venido a Portugal a conocerlo a su presentación nacional. En esta toma de contactos lo vamos a enseñar con todo el detalle que nos sea posible y vamos a tratar de averiguar si este coche es el digno heredero de décadas y décadas de brillantes coches de disfrute y estatus. Y de antemano os pido disculpas por mi afonía. Os prometo que no estuve ayer de copas con Joaquín Sabina. Para escoger tu próximo coche, visita quecochemecompro.com, el comparador de Diario Motor. El Mercedes CLE reemplaza a los clase C Coupé, clase E Coupé y clase S Coupé, aunque entre tú y yo se percibe más cercano al clase E Coupé a nivel de dimensiones y posicionamiento, al menos sobre el papel. Mide 4,85 metros, casi lo mismo que la anterior clase E Coupé, y su línea sucesoria puede trazarse de forma clara hasta el propio nacimiento de la marca. Aunque por dimensiones no está lejos de un BMW Serie 8, por precio, motores y posicionamiento compite más directamente con un BMW Serie 4 o un Audi A5. Su diseño es una auténtica maravilla, y en él destacan especialmente las líneas suaves y armónicas de su perfil lateral, su coqueta zaga y esa esencia general con regusto tradicional. Hay ciertas cosas que nunca deberían cambiar, y los coupés de Mercedes están entre ellas. De acuerdo, tenemos claro que el Mercedes CLE es más clase E que clase C, pero en su interior es más clase C que clase E. Tenemos el mismo puesto de conducción y el mismo salpicadero que tenemos en un clase C. Y eso es una buena noticia, ya que tenemos muy buena calidad percibida, tenemos un diseño muy moderno y tenemos mucha tecnología. Aún así, como estamos un poco pedigüeños, quizás echo de menos la ausencia de pilar B, como ocurría en otros coupés de la marca. Pero vayamos analizando paso por paso los puntos claves de este interior. Hablemos ahora de la ergonomía del puesto de conducción. Esto es un coche tradicional de toda la vida, por tanto, vamos sentados en una posición baja y conducimos con las piernas estiradas. Si te gusta viajar y si te gusta conducir, sabes que esa es la mejor posición de conducción. Tenemos un volante con muy buenas posibilidades de ajuste, por cierto, eléctrico en esta unidad, y por tanto lograr nuestra postura de conducción perfecta es muy sencillo, algo a lo que contribuyen estos asientos, que no solo son preciosos, sino que son además extremadamente cómodos. Y aunque tenemos muchos mandos físicos en este habitáculo, y eso nos gusta, no todo es perfecto. Echamos de menos mandos físicos para las funciones de climatización. ¿Qué le vamos a hacer? Pasemos ahora a analizar la calidad, un punto muy importante porque estamos en un coche que cuesta nada menos que 60.000 euros. Vamos a comenzar este análisis de calidades tocando cosas. La parte superior del salpicadero está tapizada en cuero. Lo mismo ocurre con las puertas. En la parte central tenemos unas imitaciones de madera que dan francamente el pego y hacen que el interior tenga mucho empaque, que tenga mucha calidad. Me gusta mucho el diseño y el tacto de estos aireadores y aunque es de plástico, estas inserciones que tenemos de aspecto cromado dan al coche bastante elegancia. Todo es muy sólido, nada se mueve, no tenemos crujidos que haya que reseñar y en general el coche se siente bien construido. Ahora bien, no todo es perfecto. Fijaos, negro piano, muy abundante, que ya está sucio, pese a que el coche nos lo han dado hoy mismo absolutamente impoluto. El negro piano lo tenemos también en torno a los aireadores, en estos mandos del volante y en las puertas. Es inevitable, se nos va a manchar y se va a rayar. Ahora bien, quiero mencionaros un detalle. Este es un interior cuyos materiales me parecen en general de buena calidad. Fijaos, por ejemplo, en este cuero maravilloso del volante o en el aspecto de los asientos. Pero sin embargo, hay un detalle que me crea un poco de conflicto. Me gusta mucho el diseño de los tiradores de las puertas, de las asas, de los ajustes de los asientos, pero estos mandos son de plástico. Tienen muy buen aspecto, tienen buen tacto, pero no son metálicos. Por contra, la rejilla de los altavoces Burmester sí es metálica. En un coche como este, tan premium, tan de lujo, bien podrían ser metálicos todos los mandos. Por tanto, tenemos muchas luces, pero algunas sombras. ¿Pero qué hay ahora de la tecnología? La instrumentación es digital y tiene 12,3 pulgadas, mientras que el equipo de infoentretenimiento está centrado en una pantalla vertical de 11,9 pulgadas. El brillo y la resolución de ambas pantallas son muy buenos.
El sistema de infoentretenimiento MBUX 3.0, su última evolución, es intuitivo y destaca por su asistente de voz, muy natural y muy bien resuelto. Este sistema permite usar aplicaciones externas como TikTok, juegos como Angry Birds o participar en videollamadas, solo con el coche parado, lógicamente. Bien, veamos en primer lugar el acceso a estas plazas traseras. Los asientos delanteros se abaten y además se desplazan eléctricamente para facilitarnos la entrada a estas plazas. Así que ahora vais a ver de forma un tanto indigna cómo una persona de cierta envergadura entra en estas plazas traseras. Bueno, permitidme que cierre la puerta y me acomode en estas plazas. Como estáis viendo, el asiento vuelve a la posición para la que yo lo había regulado, para mi 1,83 m de estatura. El espacio disponible no es malo. Fijaos que tengo 2 o 3 dedos todavía para las rodillas y puedo meter bien los pies bajo el asiento. Sin embargo, voy tocando con la cabeza en el techo. Esto me produce una cierta sensación de agobio y en un viaje largo me va a pasar factura. Además, tenemos unas ventanas traseras que son testimoniales y un pilar B muy grueso, algo que no ocurría en el pasado de este modelo. Pero bueno, en cualquier caso, 2 adultos de una estatura algo más pequeña sí que van a viajar cómodamente aquí. Además, van a estar muy mimados. Fijaos que la calidad de estos paneles es idéntica a la calidad de los paneles de las puertas delanteras. Y además tenemos bastantes mimos a los ocupantes. Tenemos aireadores individuales, tenemos huecos portaobjetos y tenemos huecos portabebidas. No son unas malas plazas traseras, pero quizás son mejores las plazas traseras de un clase E o de un clase familiar. Veamos ahora el espacio de carga. En primer lugar tenemos un portón de apertura eléctrica, muy cómodo sobre todo para cerrarlo. El maletero este Mercedes CLE tiene 420 litros de volumen. Es una cifra correcta para un coche de su categoría y nos va a permitir hacer largos viajes en familia sin ningún tipo de problema. Ahora bien, ya estáis viendo que la boca de carga es bastante irregular, es bastante alta y además es muy estrecha. Por tanto, cargar y descargar objetos de grandes dimensiones va a ser un poquito complicado. Las formas del maletero no son perfectamente regulares, es un poco cavernoso, pero tenemos un doble fondo, eso sí, donde podemos colocar algunas cosas más. Los asientos, por cierto, se pueden abatir, pero para hacerlo lo tenemos que hacer desde un tirador que está en la parte superior de los asientos. No lo podemos hacer desde aquí. Bajo mi humilde punto de vista, un Mercedes Coupé debería tener siempre un motor de 6 cilindros, por tradición, por refinamiento y por estatus. Sin embargo, el CLE que estamos probando tiene 4 cilindros. Es un CLE 220D diésel, microhíbrido de 197 caballos. Pero tranquilos, el CLE está disponible con mecánicas de 6 cilindros. De hecho, hay 2 versiones de 6 cilindros en línea. El CLE 450 de 367 caballos y el AMG CLE 53 4MATIC Plus, con 449 caballos y una puesta a punto más deportiva. Aunque el CLE más básico sea un 200 de gasolina y 204 caballos, me gusta que se haya mantenido una opción diésel en la gama. La gama, dicho sea, se completa con un CLE 300 de gasolina, con 4 cilindros y 248 caballos. Todos los Mercedes CLE tienen cambio automático, un cambio automático 9G-Tronic de 9 relaciones y convertidor de par. Además existe la opción a llevar tracción total en todas las versiones, salvo en las versiones de acceso diésel y gasolina. Refinamiento es quizás la palabra que mejor define la experiencia de conducción del Mercedes CLE. Es un coche que tiene un grandísimo aislamiento acústico, es un coche que es muy cómodo y es un coche que nos incita a hacer largos viajes. Y esto es posible, entre otras cosas, gracias a una suspensión que filtra muy bien las irregularidades del asfalto. Y sí, por supuesto que preferiría que este coche tuviese 6 cilindros, pero en verdad un CLE 200 de acceso o un CLE 220D de acceso tiene las prestaciones y el rendimiento que el 95% de su clientela va a exigir. Y para un uso diario tiene prestaciones y consumos más que suficientes. De hecho, esta versión diésel presume de un consumo medio de combustible de solamente 4,7 litros a los 100 kilómetros.
y creedme, se ha traducido en la realidad. Todos los Mercedes CLE cuentan con etiqueta Eco de la DGT y son híbridos ligeros. Es la llave de las futuras zonas de bajas emisiones de España y garantiza que podamos usarlos sin restricciones durante muchos años. Si pisamos el acelerador a fondo, el carácter del motor diésel lógicamente se deja notar y se percibe como la mecánica de ciclo diésel que es. Pero aún así podemos decir que este propulsor es muy refinado y apenas se deja notar en el habitáculo en una conducción normal. Y quizás ahí está un poco la clave de este coche. Este coche no es un coche pensado para que vayamos con el cuchillo entre los dientes, para que lo conduzcamos a ritmos de locura. Es un coche que no nos incita a correr, es un coche que nos incita a circular a un ritmo tranquilo, disfrutando del paisaje, que tiene muy buenas prestaciones si lo necesitamos, pero que en definitiva no está hecho para correr. Hay que recordar también que tenemos una dirección que no nos dice demasiado y aunque la plataforma tiene muy buenos mimbres dinámicos, en estas versiones de acceso, en estas versiones que no tienen ni un motor de 6 cilindros muy potente ni el apellido AMG, son coches más bien pensados para circular con tranquilidad en el día a día, de forma refinada y de forma muy elegante. Si queremos deportividad o grandes prestaciones, la versión AMG o el CLE 450 siempre será nuestra mejor opción. El Mercedes CLE es lo que esperamos de un coupé de Mercedes. Es tradición, es refinamiento, es calidad y es elegancia. Quizás hubiese echado de menos un posicionamiento algo superior o quizás el interior del Mercedes Clase E. Pero hay que recordar que este es un coche que sustituye nada menos que a 3 coches diferentes y lo hace de una forma muy solvente y sobre todo muy equilibrada. Eso sí, es un coche que hay que pagar. El Mercedes CLE 200 más barato empieza en 59.900 euros.